Después de un accidente devastador, estuve clínicamente muerto. Sentí la presencia de Dios, quien me reveló errores y pecados, que me hizo reflexionar sobre realmente cuál es mi camino. Dios, mi esposa y mi hija me dieron la fuerza y determinación que llevaron a superar este desafío y lograr seguir adelante. Soy Andrés Restrepo y esta es mi historia. Bueno, bienvenido Andrés. Muchas gracias por aceptar venir a Cara o Biblia, mi podcast. No, Olguita, el que se siente homenajeado soy yo por estar aquí en tu programa, que ha habido muy buenos comentarios. Te felicito. Bueno, muchas gracias, Andresito, así sea. Bueno, ese accidente del que hablas al principio ocurrió el 24 de julio de 2016. Sí, señora. 9 años ya casi. Ya 9. Ibas por la vía Bogotá con el ex senador Juan Mario Lacerna, quien no sobrevivió al accidente. Pero aquí sí te tenemos vivo, gracias a Dios. Pero antes de que nos cuentes esa experiencia tan fuerte que has tenido en tu vida, pues ¿por qué no vamos al pasado? Vamos un ratico al pasado y nos cuentas algunos detalles de tu vida. Entonces, sé que tienes una combinación entre costeño y huilense, ¿no? No, pero más tolimense para ningún lado. Pero entonces, sí nací en Barranquilla. ¿Cómo es que llegó aquí a Ibagué? Cuéntenos toda la historia. Yo nací en Barranquilla porque mi papá, ibaguereño de pura cepa, estudió en Estados Unidos agronomía y en el avión de regreso a Colombia consiguió puesto. Y venía a Ibagué a trabajar, consiguió puesto manejando, administrando una finca en la costa. Entonces se va para la costa, para el Cesar, y empieza a administrar una finca. Mi abuelo también, por su lado del Huila, Falla, llega a la costa también a sembrar. En esa época de los años 60, 70, 80, una migración muy grande de Tolima y Huila a la costa a sembrar arroz. Uh-huh. Allá llega mi papá, mi abuelo, mi papá conoce a mi mamá, se casan y allá viví en Barranquilla hasta los 12 años. 12 años. 12 años en Barranquilla vivimos. Bueno, ¿y qué tal la vida allá? La vida ya en ese momento, estoy hablando de años 80, era muy chévere, para mí era maravillosa, era un ambiente completamente diferente. Económicamente estábamos en un nivel superior. Sí. Mi papá y mi abuelo eran latifundistas, mucha tierra, cultivo, teníamos molino de arroz, desmotadora de algodón. Uh-huh. Era otro nivel económico que teníamos nosotros en ese momento. Con avioneta éramos y todo. Millonarios. Con avioneta y todo. Había avioneta para recorrer las fincas porque no daba, en carro no se alcanzaba a recorrer todas las tierras, entonces económicamente éramos, se puede decir que millonarios. Uy, en ese momento. Mejor dicho. Bueno, ¿y cómo es que migran a Ibagué? Porque el castillo se empieza a derrumbar. Ajá. La agricultura es una lotería, es azar. Un año puede ir bien, puede ir mal, una cosecha, otra, y empezó a derrumbarse el castillo. Empezó a caerse un año, un invierno, el siguiente verano, en otro, empezó a llegar la guerrilla. Uh-huh. En esa zona del Cesar. Sí. Empezó a llegar guerrilla, se puso muy difícil la situación, hasta que hubo un momento que económicamente estamos en la quiebra. Uh-huh. Y mi papá toma la decisión junto con los hermanos, le dicen, ¿usted qué está haciendo allá? Devuélvase para el Tolima. Sí. Entonces llegamos nuevamente al Tolima, mi papá llega a Ibagué, llegamos y nos vamos, después de estar en Ibagué 1 o 2 años, al Espinal a vivir. Mi papá fue gerente del Molino Espinal y allá vivimos y allá pasé mi adolescencia, mi bachillerato y mi juventud fue en el Espinal. Sí, aguantando calorcito. Aguantando calor, pero también muy, muy alegre, muy contento, muy rico fue esa juventud en el Espinal. Bueno, ¿y cómo resultas en Ibagué? Cuando termino bachillerato me voy para Ibagué con mis hermanos, yo soy el mayor de los hermanos, y a mi papá en el año 2000 le da un derrame cerebral. Uh-huh. Yo estudié administración de empresas y era el hermano mayor, como te digo, mi papá le da un derrame, viene a Ibagué, me llaman, le dio un derrame a su papá, lo traen de urgencia a la clínica y yo, hermano mayor, mis hermanos quédense en Bogotá y yo me vengo a Ibagué 15 días. Eso fue el año 2000. Sí. 15 días y vamos para 25 años y me quedé en Ibagué. Ah, o sea, ¿no regresaste? No regresé.
Bueno, pero me llama la atención. Pero te cuento, ahí es donde uno ve que Dios le va poniendo a uno el camino. Sí. De algo tan negativo como es un derrame cerebral del papá de uno, que le quedó medio lado paralizado, Sí. quedó en silla de ruedas, en caminador, fue muy, muy duro. A mí se me presenta una oportunidad única laboralmente, que es ser periodista. Bueno, eso era lo que le iba a preguntar. O sea, yo te conocí como periodista, incluso nos conocimos los dos y trabajamos juntos en Tolima 7 días, pero es que dijiste ahora que eras administrador de empresas. Sí, comunicación social. ¿Qué pasó ahí? Nada, ni un curso de locución hice en mi vida, nada. Sí. Llego a Ibagué con mi papá enfermo a cuidarlo mientras él terminaba de recuperarse, y mi primo, Daniel Melendro, era el gerente de La Voz del Tolima. Entonces me dice, pues venga, a usted siempre le ha gustado esto y el tema de deportes, venga y habla en el programa de deportes. Canchas y Pistas se llamaba el programa de La Voz del Tolima. Ahí empecé con el director Antonio Valderrama, estaba Luis Eduardo Ruiz, Tico, estaba Eber Prado, y ahí empecé. El gran Antonio fue el primero loco que se atrevió a abrirme el micrófono y empecé a hablar una hora diaria, el programa de deportes, cubrir el Deportes Tolima, y ahí empecé. ¿Y por qué, si te fascinaba tanto el periodismo, estudiaste administración? ¿Por qué no de una vez? En ese momento no se veía bien estudiar comunicación. ¿Por qué? Era de reinas. ¿De reinas? Era de modelitos, era otro, sí, no se veía bien, no era serio estudiar comunicación. Bueno, pues yo lo veo como de valientes. Pero era el sueño y lo logré, pero como te digo, Dios en el camino puso eso, la enfermedad de mi papá, y gracias a eso se me abrió esta oportunidad, porque yo en Bogotá trabajaba, me iba bien económicamente, sí, pero no era feliz. De administrador no eras feliz. No era feliz, yo trabajaba en seguros, manejaba la cuenta de seguros de la empresa de teléfono de Bogotá, una cosa grande, era un empleo muy importante, pero no era feliz. Bueno, y queríais ir más allá, ya como ser de verdad periodista. ¿Dónde más estuviste? Sé que en Tolima 7 días, que es lo que dije ahora, allá nos conocimos. Estuve en La Voz del Tolima, de ahí pasé a Radio Super, también en deportes, muy chévere, una experiencia con Jairo Vázquez, Jairo Gol. Nos tocó el título del Deportes Tolima en el 2003, inolvidable. Y pasé a Tolima 7 días creyéndome periodista. Yo me creía periodista. Sí. Porque tenía la grabadora, entonces llegaba uno a la gobernación, la prendía uno y le decía, doctor, balance la reunión. Sí. Grababa uno 10 minutos, llegaba a la emisora, le daba play y era todo. Cuando llega a Tolima 7 días y me enfrento a la página en blanco, ahí sí descubrí qué era ser periodista. Era ser un buen periodista. Y lo difícil que es ser buen periodista. Pero al inicio no te aceptaron en Tolima 7 días. No me aceptaron, otra vez Dios. Pasé la hoja de vida, al no ser periodista, Ana María Calle, que era la gerente del periódico, me dice, Andrés, usted no es periodista, no puede ingresar acá. El tiempo exige el título de periodista. Ana María, muchas gracias, muy amable. Me fui y en el Tolima 7 días eran 7 periodistas. 5 de ellos se enfermaron en diciembre, en octubre, noviembre, había 5 enfermos. Y Tolima clasificó a los cuadrangulares finales. No había otra opción, me tuvieron que llamar por necesidad. No había quien cubriera deportes, quien hiciera nada. De desespero me llamaron. Y ahí, de desespero, duré 2 años agarrándome con las uñas, aprendiendo, gracias a gente como tú, que me colaboró, que me ayudó. Con la ortografía. Con la ortografía, sí, era terrible. La redacción no es fácil redactar, pero ahí, gracias a ustedes, me quedé. Llegó el momento en que ya se reincorporaron todos los periodistas. Tocaba echar a uno. No, pues me voy yo. Aquí no hay nada que hacer. Sí, claro. Y llegó el jefe de redacción y me sostuvo. Gracias porque yo era el más malo para escribir, pero era el mejor en noticias. El que traía toda la chiva, toda la información, todos eran el periódico escribiendo y yo salía. Y llegaba toda la información, ojo que va a pasar esto, hay esto, pilas con esta chiva. Entonces en consejo de redacción era mi fuerte, sí, que era hablando. Mi fuerte es hablando, no escribiendo. Entonces ahí yo me bajaba y el jefe de redacción, que también era de Bogotá, también tengo buena memoria, eso me ayudó. Entonces cuando llega Nelson Parra dice, no, Restrepo es importante, hay que dejarlo. Y me quedé en Tolima 7 días, 2 años. De ahí paso a la gobernación del Tolima,
a trabajar en la emisora. Trabajé durante año y medio en la emisora cultural del Tolima y me llega la oportunidad de meterme por el lado político con el senador Juan Mario Lacerda. Año 2009 fue eso. Y ahí arranca otro capítulo de la vida. ¿Cómo llega esa oportunidad con Juan Mario Lacerna? Trabajaba en la gobernación, era contratista. Yo nunca, afortunadamente en mayúsculas, fui del grupo de Óscar Barreto, del barretismo. Viene Andrés Felipe Arias a hacer su precampaña presidencial, a moverse. Entonces, Uribito. En la gobernación dicen, no podemos poner a alguien de la estructura, ni un periodista conocido, porque nos van a marcar como que la gobernación le está ayudando a Uribito. Sí. Entonces Andrés Restrepo, colabórele a Uribito con hacer prensa. Me fajé, Olguita. Le hice un despliegue periodístico en Ibagué, en Guamo y en el Espinal. Fueron 2 días con Uribito para arriba y para abajo y me fajé. Cuando es la despedida de Uribito en el aeropuerto, llama a Barreto: gobernador, muchas gracias, muy amable, pero le agradezco especialmente por el muchacho de prensa. Se fajó, nunca ha hablado por tantos medios, lo quieren, muchas gracias por él. Entonces, eso a mí dentro de la estructura me elevó el goodwill. Y de casualidad, al mes o 2 meses, empezó a estructurar la campaña de Juan Mario Lacerda para el Senado de la República. Juan Mario era codirector del Banco de la República y Barreto lo trae al Tolima como su candidato para el Senado. Entonces ahí entro yo a trabajar con Juan Mario. Bueno, ¿cuántos años con Juan Mario? Juan Mario lo conocí en el año 2009 en el centro comercial La Quinta. Una mañana me llevan, me lo presentan y desde ahí empecé a trabajar con él. Inicialmente no era fácil, Juan Mario no era una persona fácil, y con trabajo, con lealtad, con mi forma de ser, me lo gané. Y me volví, yo creo que muy buen amigo de Juan Mario. Yo creo que yo era el hijo de Juan Mario. Y para mí, él era como mi padre, era mi guía, era una persona muy, muy, muy importante en mi vida. Muy importante se volvió. Fue Juan Mario, sí. Claro, bueno, yo creo que ya vamos al día de precisamente de ese accidente donde Juan Mario perdió la vida. Entonces, a ver, ¿qué pasó ese día o esos últimos días, horas de Juan Mario Lacerna y del accidente? Pero espérate, volvamos un poco a la película. Él es senador, 2010, del 2010 al 2014. Trabaja con él los 4 años en la UTL. 2014, los Barreto lo hacen quemar para el Senado. Falsos, traicioneros, se la jugaron al pobre Juan Mario. Juan Mario, una persona inocente en política, y cayó en las garras de estas arpías que son los Barreto. Lo quemaron. 2014, él entra en depresión, sin Senado, qué hacer de su vida. Llega a la FM, él trabajó con Vicky Dávila, periodista en la FM, y después dirige la revista Dinero. Sí. Él era el director de la revista Dinero. Año 2014. 2015, 2016. Llega el día del accidente. 2016, eso fue un fin de semana. El viernes él viene invitado por el Ejército Nacional a Planadas a una feria de cafés especiales. Llega en helicóptero con el ejército, allá está Barreto, se sorprende de ver lo que hace este señor acá. No tuvo la delicadeza de invitarlo, lo invitó fue el ejército. Allá se medio saludan. Llega el viernes, el sábado hacemos unas reuniones con unos amigos. Y el domingo, el día del accidente. Habíamos quedado de que él me recogía a 9, 10 de la mañana del día domingo. Me llama a las 7 de la mañana. Yo estaba acostado un domingo cuando veo Juan Mario, no de estar saliendo de la finca. Aló, doctor Andrés, estoy abajo. Yo no me había bañado, yo estaba... Corra. En 5 minutos me tocó bañarme, bajar al carro. ¿Y qué hace uno en Ibagué un domingo con un político a las 8 de la mañana? ¿A dónde va? ¿A quién visita? Afortunadamente llamé a Clara Inés Alvira, la dueña del Yel Cóctel, y de casualidad estaba a media cuadra del negocio, de la 12 con segunda. No lo abre y ahí duramos como hasta las 9, 9 y media de la mañana comiendo empanaditas. Fuimos a que se cortara el pelo en la peluquería Gales, donde Wilson, ahí en el Parque Murillo Toro.
Ahí le tomo la última foto, sentado en la silla del peluquero. Vamos a visitar a un líder en el 20 de julio. Llegamos y el líder no estaba. Entonces él lo llama, el senador, estoy en un asado, ya voy para allá, y le doy un aguardiente. Juan Mario dice, Andrés, vámonos porque me emborracho y nos estrellamos y nos matamos. Ay, como algo premonitorio. Me dice Juan Mario y nos matamos. Salimos de ahí, me dice, llame a mi escolta, Sargento Díaz, que me quiero despedir. Despedir fue la palabra que él usó. En el momento uno no asocia, no relaciona. No atacados. Sí, me quiero despedir. Llamo al sargento, nos vemos en las piscinas, en la Ferrocarril con 42. El sargento le dice, doctor, le manejo. No, tranquilo, no se preocupe, descanse hoy. Y hasta ahí me acuerdo, Olguita. Hasta ahí me llega a mí el recuerdo. Yo creo que eso tuvo que haber sido 10:30, 11 de la mañana. Y hasta ahí me acuerdo, hasta que salgo del coma después de esta situación. O sea, no, increíble. O sea, increíble. O sea, te montaste ya, o sea, te perdiste y cuando... Totalmente borrado. No recuerdo nada del accidente, no recuerdo nada. Bueno, y de ese mes en coma, ¿tuviste o tienes alguna percepción, memoria de algo ahí en ese estado inconsciente? De todo, Olguita, de todo. Estar en coma es muy difícil, es muy complicado. La mente cómo vuela, cómo hay cosas, películas, son películas, constante películas. Después trata uno de depurar qué fue lo que pasó, qué fue lo que soñé, qué fue lo que es verdad, qué pasó mentira, porque pasaron muchas cosas del más allá que de verdad ocurrieron. Sí. Y hay cosas que sí me inventé yo en mis viajes. Es muy difícil. O sea, uno cree, cuando le dicen que una persona está en coma, uno cree que está dormida y que no se está dando cuenta de nada, y pues en sí las cosas externas no hacen parte de la vida de esa persona, pero allá adentro, lo que dices, hay una película completa. Eran películas constantes, pero también hay relación entre cerebro y oído. Lo que uno oye en el cerebro empieza a dar vuelta. Por ejemplo, esa era la época de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y el proceso de paz. Cuando yo salgo del coma, empiezo a inventarme, a decir que yo había estado en Río de Janeiro firmando el proceso de paz. Porque lo estabas viviendo por lo que escuchabas. Sí, escuchaba. Gente que hablaba a tu alrededor, me seguramente. Me visitaban y me decían, un ejemplo, aquí está su primo Jorge. No es que uno supiera, pero Jorge empezaba en la cabeza a dar vueltas. Cosas del pasado, de todo. Si hay relación entre el oído y el cerebro, fue lo que yo viví cuando estuve, cuando estuve en coma. No. Por ejemplo, cuando me despierto, me inventé que había estado en helicóptero, que me han llevado en un helicóptero en la cama. O sea, montaron el helicóptero en la cama del helicóptero y me fui de viaje. Y yo convencido que eso era verdad. Afortunadamente, un trabajo psicológico para la familia, para decirle, vea, este señor no es que esté loco, mientras el cerebro vuelve y se estabiliza y vuelve al coma. Hay que tenerles paciencia. Pero hay cosas en ese viaje, Olguita, que sí fueron verdad. No todo es locura. Bueno, una de esas cosas que me impactó durante la preentrevista que hicimos es que dices que estuviste con Dios. Y algunos episodios de tu vida pasada que reviviste ahí. Los pecados y errores de los que habla al principio. Cuéntanos esa experiencia divina, pues. Dios existe. Hay un Dios todopoderoso que nos quiere y nos ama. Después, esto que te voy a decir, después volvemos. Todo lo que le pasa a uno, esto yo creo que es lo más importante que me quedo de toda esta experiencia, es por el bien de uno, pero uno no lo ve. ¿Qué puede tener de bueno un accidente donde quedé en coma, quedé vegetal, donde muere el senador Juan Mario Lacerna? ¿Qué puede tener de bueno eso? Y sí tiene cosas buenas. Con el tiempo es que uno se da cuenta realmente. Dios no está arriba diciendo, ay, me levanté mal genio, ¿qué le mandamos a Andrés Restrepo? Mandémosle un accidente y que se vuelva nada. No, Dios no anda en eso. Era por el bien de uno. Y solo con el tiempo uno se da cuenta que lo que pasó fue por el bien de uno. Bueno, entonces íbamos en el accidente y allá en el coma, ¿qué es lo primero que pasa? Es muy confuso todo, ¿no? Hay nebulosas, como te dije, hay cosas
que son inventadas, cosas del pasado, del presente, pero hay cosas que me quedaron muy concretas. Por ejemplo, ese segundo en que uno se va, Sí. cuando uno se desconecta y murió, llegamos a un sitio, yo no vi el túnel bonito y las luces, y no, era una cueva oscura y hacía frío. Ahí llegué y estaba Juan Mario sentado, acurrucado, desnudo, con los ojos grandes. Andrés, nos morimos, estamos muertos. Yo, no, doctor, no puede ser, estamos muertos. Tengo muy claro eso. Hasta ahí llegó ese momento, pero es muy claro. ¿Y no lo volviste a ver? A Juan Mario. Sí. Después. Sí lo volví a ver. Pero ese segundo, después, no sé, hay confusiones, no sé qué pasa. Pero ese sitio donde yo llegué cuando morí, hay una película que se llama Nuestro Sueño, creo que es Nuestro Sueño, que me la recomendó un amigo, que es de un escritor brasilero que se llama Chico Cervantes. Chico Cervantes murió, fue allá, vio cosas y ha escrito como 4 o 5 libros. Y uno de esos hicieron esta película. Es de un médico que muere, llega al cielo y desde allá ve cómo sus actuaciones afectaron la familia. Ve cómo el egoísmo, todo lo que él hizo malo en la tierra, no lo afectó a él, digamos, pero sí a su familia. Pero el punto, Olguita, es que el sitio en esa película donde él llega, cuando muere, fue exactamente el sitio donde yo estuve. En esa desconectada, en ese segundo, fue ese mismo sitio. Sí. Exactamente. Es impresionante. Impresionante, sí. Y bueno, ¿y cómo es que aparece ahí en la escena Dios? Yo no puedo decir que yo vi a Dios, ¿no? Con barba que me dijo, ¿qué hubo, Andrés? Bienvenido, este es el cielo, usted se murió. No. Son percepciones. Ajá. Y una de esas percepciones que me queda, otro punto claro que me quedó, aparte del que te digo de ese segundo, es el juicio final, que es muy duro, porque uno se siente bueno. Todos los que están viendo, no, yo soy bueno, yo soy leal, yo soy honesto. El malo es Juan Carlos. No, Juan Carlos como malo, en cambio yo sí, el vecino es malo. Sí. Pero cuando llega Dios y le abre a uno el corazón y le muestra los pecados, uno no es tan bueno, uno no es lo que creía. Uno es una porquería, Sí. uno es malo. Uno es malo. Cuando realmente Dios le muestra unos pecados. Y es asfixiante, es agobiante, porque empieza uno a ver los pecados de uno. Videos, películas, como te digo, Dios no me habló ni me dijo, joven, mire usted, no. Eran videos de mis pecados, de mis actuaciones malas. Y ahí no hay disculpa. Que tú ahora no, es que yo estaba borracho ese día. Es que ese día yo hice eso porque estaba bravo, porque fue que no. Allá no hay. Porque fue que me hicieron y estaba bravo. Sí, allá no hay tutía de ese tema. Sí. No hay nada que hacer y es agobiante. Yo creo que el momento más. Como quien dice que ya no tengo más que hacer, me perdí acá. Exactamente, ese momento es desesperante porque no hay nada que hacer y porque se ve realmente uno como es de malo. Uno no es el bueno que uno creía y no hay disculpa. Sí. Entonces, de los momentos más duros de todas esas películas, de esos viajes, fue ese cuando estuve en un juicio final. Bueno, Muy complicado. dices que te mostraron tus pecados. Mis pecados. Tus pecados. ¿Cuáles fueron esos pecados que más te impactaron en ese momento? Primera llorada. Vi muchos pecados porque, como te digo, uno es malo. Vi uno, el más grande, ¿sabes cuál era? El más grande fue una pelea con mi hermano. No nos hablamos con mi hermano 15 años. 15 años creo que no nos hablamos con mi hermano por una pelea que no me la vas a creer por qué fue. Me invitó a comer, en Bogotá vivíamos pizza. Y yo le dije, no, Camilo, hamburguesa. Yo, no, pizza, no, hamburguesa, no, porque yo soy el que pago. Esa fue la pelea, Rita. Por una bobada. Esa fue la pelea. 15 años, no nos hablamos. Porque la pelea no era grave, pero empiezan a separarse las vidas. O sea, en el momento me vine para Ibagué, él en Bogotá, y cada uno siguió su rumbo y nunca hubo contacto ni hubo una relación.
Y ese fue el pecado grande, el primero. Cuando salí de coma, lo primero que yo quería verlo. Cuando me lo llevan a la UCI, no recuerdo porque yo no me podía ni mover, pero le lloré y lo abracé y en lo como podía, pidiéndole perdón a mi hermano por ese pecado que me mostraron que era el más grande. Vi muchos, vi otro, cosas que uno no había hecho. Porque hay una teoría, cuando tú estás en coma, te inyectan medicamentos, entonces la mente empieza a volar y tú te vas a morir, obvio tú quieres pedir perdón. Entonces que uno ve los pecados para pedirle perdón a Dios. Hay una teoría médica que dice que eso es lo que ocurre. Sí. Pero vi unos pecados que yo no había hecho. Cuando salgo del coma empiezo a averiguar por esas películas que vi y esas cosas que vi sí ocurrieron. Por actuaciones mías que yo no sabía. Por ejemplo, uno de los que vi, cuando estábamos en política con Juan Mario, un tipo muy serio, muy recto, sí o no, uno va a los pueblos, ¿qué le pide la gente? Puesto. Todo el mundo pide empleo, pero no hay empleo para todo el mundo. Si uno diera 50,000 empleos para los 50,000 que votan, ¿qué es lo que piden? Pero no se puede. Entonces íbamos a los pueblos, vi este caso en Chaparral, una familia, eran 2 muchachos, uno que jugaba fútbol. Nos dan la hoja de vida, Juan Mario dice no, aquí no hay forma de nada. Él sale y era lo que yo hacía, uno tiene que darle manejo, porque si no, no votan por uno. No, doña fulanita, no hay empleo, es muy difícil, pero de pronto hay una posibilidad más adelante, déjeme la hoja de vida, vamos a ver qué hacemos. El Federico Lleras, que era el momento que Barreto entraba todo el mundo al Federico para ayudar a la campaña de Juan Mario. Deme la hoja de vida y miramos qué hacemos. Listo. Se montaba el doctor en su Toyota blindada, abría el bolsillo de la silla adelante, metía la hoja de vida, cerraba, chao, tiene más. Y a los 3 meses se lavaba el carro y la hoja de vida se rompía y se botaba. O sea, solo llevaban ilusiones a la gente y la hoja de vida ni la miraban. Nada, la hoja de vida quedaba ahí. Y vi en ese sueño, en ese viaje mío, lo que pasaba en ese hogar con esa hoja de vida. Sí. Todo lo que uno generaba, todo el impacto que había. Vi a la señora en el sitio, yo estaba en la parte de arriba de esa casa, abrazando al niño, diciéndole tranquilo, mijo, que su doctor se llevó su hoja de vida. Usted va a estudiar el año entrante, porque el doctor se llevó su hoja de vida. Y el niño lloraba abrazando a la mamá. De alegría, esperando el... Vi a ese muchacho caminando por las calles de Chaparral, había un almacén de muebles en el parque, había una cama con la novia cogido en la mano. La novia estaba en colegio, la vi en uniforme. Amor, mira, esta es la cama que vamos a comprar cuando nos casemos el año entrante, porque el doctor se llevó mi hoja de vida. Me voy a ir a trabajar y Ibagué. Nos va a cambiar la situación. Se les ha convencido que le iban a conseguir empleo. Correcto. Y ustedes ni acordaban de él. La hoja de vida, como te digo, en el bolsillo del carro, y a los 3 meses se rompe y se bota. O sea, eso es un pecado, como que yo engaño a una persona y no sé qué pasa con ella después de que se va de mi presencia y yo ni cuenta. Sí, lo vi muy grande. Me lo mostraron como uno de los pecados grandes que a uno no se le hace que sea importante. No, nada, ¿no? Es una hoja de vida, es una mentirita piadosa. Y dejo ahí. No, y de pronto eran personas que no tenían ni para la hoja de vida y les tocó hasta pedir prestado. Una vida vale 20,000, 30,000 pesos. Para ir a hacer la hoja de vida. Una libra de carne, unos huevos, arroz, es el mercado de una semana, de un día, de 2, no sé cuánto. Tuvieron que hacer un esfuerzo para esa hoja de vida. Entonces el pecado de lo que vale, más todo lo que generó en ese hogar esa hoja de vida. Claro. Yo vi el sitio, vi todo, me lo mostraron impresionante. Bueno, y el de la muchacha. Antes me contaste ya aquí del de la muchacha. Bueno, una noche de copas. Una noche de copas, uno de hombre que sale. Soltero, ¿no? Aclaro que eso fue sí. Hace mucho tiempo. Uno sale y esa noche, campeón. El duro. Campeón. El duro, me fue muy bien. Yo soy muy bonito, muy bonito. No, es que todas se derriten porque soy muy bonito. Es lo que cree uno, ¿no? Y vi lo que pasó después de esa noche, ni idea.
Yo no volví a ver ni a saber ni nada de ella, ni idea. No me acordaba ni el nombre. Y vi lo que pasó en la vida de esa persona de ahí en adelante. ¿Qué pasó? En el sitio, yo estaba arriba viendo cuando llega a la casa, se le caen las llaves del bolso, tenía un vestido, un pantalón amarillo, una blusa blanca, abre, borracha, y era casada. No tenía ni idea que era casada. El marido le da una muenda por el estado en que llega, la echa y se va donde la mamá. La mamá la echa a la casa también, porque este señor, el esposo, respondía económicamente por ella y por la mamá. Entonces la mamá se pone bravísima y la echa de la casa. Había un niño en ese momento de 4 o 5 años. Ella estudiaba en la Universidad de Inglés, Universidad del Tolima, estudiaba inglés. Digamos, tenía su vida más o menos dirigida, llevaba su vida bien, un rumbo, y era una familia. En conclusión, hoy no, cuando empecé a averiguar todo, es empleada al servicio. Y ese niño que tenía 4 o 5 años es un indigente, drogadicto, en la calle. Ay, no. O sea, hoy en día. Sí. Por esa situación que ocurrió esa noche. Por esa noche. Por esa noche en que salí a rumbear, a creerme el más, y esa familia se destruyó. Puede haber gente que diga, pero es que usted no sabía. O sea, es que tú después la buscaste a ella y confirmaste todo lo que habías visto allá en ese coma. Y no es solo pedir perdón, es tratar de encaminar, de arreglar en algo el daño. Se ha tratado. En algo se ha tratado de arreglar esa situación. En algo no, yo creo que bastante se ha tratado de arreglar. Bueno, por lo menos, o sea, pedir perdón, reparar. Mira que me haces acordar de algo que a mí me pasó en mi vida, y es y me hace pensar que uno comete muchos pecados o tiene pecados ocultos, cosas que, como dices, uno no sabe ni siquiera que las cometió. Alguna vez me encontré con un fiscal y me llamó por mi nombre, yo a él no lo conocía personalmente, y me dice, ¿usted es Olga Lucía Garzón? Yo le digo, sí, señor. Me dice, es que yo soy tal persona y usted me hizo mucho daño en el pasado. ¿Yo le hice daño en el pasado? Y me dice, sí, usted me hizo mucho daño en el pasado. Y me comentó, ¿no?, que era un fiscal y yo había hecho bastantes denuncias sobre su actuación. Y me decía, usted no sabe cómo mi familia se afectó, cómo sufrió mi familia, mi mamá, mi esposa, mis hijos, o sea, y yo no sabía. También desde ese momento como que mi chip empezó a cambiar y decirle a cuántas personas uno no les habrá hecho daño en esta vida y ni idea. Dios me puso ese día a ese señor. No, pero aquí se cambia el papel, ahora yo soy el que pregunta. No. ¿Y qué le hiciste, Olguito? O sea, ¿qué era exactamente? ¿Artículos de prensa o...? Sí, porque él era un fiscal que tenía casos de paramilitares y a él le tenían bastantes investigaciones sobre corrupción, ¿no?, como sobre favorecimiento a esos paramilitares. Y bueno, igual yo le expliqué a él que las denuncias se basaban en información oficial, pero después resultaba que no, que era mentira, o sea... O sea, salía primero la noticia que sí, y después se sacaba pequeñito a los 2 años que no. Pero sí, ya quedaba que sí. Que sí, se le había dañado la imagen a él. Entonces mira que eso es algo que yo creo que uno tiene que reflexionar, pensar en que cuántas personas uno ha dañado en esta vida y cumplir sus cosas con un propósito. Bueno, pero sigamos con la entrevista porque el entrevistado es Andrés. No, pero estuvo buena. Bueno, ya pasé ese mes en coma y llega el día de despertar. ¿Cómo es ese día de despertar? El día de despertar también lo tengo claro, porque sé lo que pasaba afuera, porque mi cuñado me estaba visitando. Me morí, literal. Ay, sí. Andrés se murió, sí. Pitan los aparatos. Yo lloré
por la muerte de Andrés, Sí. porque se dijo, o sea, no sé cuánto estuviste muerto porque alcanzó a salir en los noticieros, se murió Andrés Restrepo y yo lloré, pero después, bueno, me alegré. ¿Cómo fue eso? Ay, no. Me morí. Los Sí. aparatos pitan, pipi, todo lo de televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Llegan sí, a revivirlo y se murió este man. En mi viaje me tiran al mar, me tiran a un océano y yo me empiezo a ahogar. Y una voz me dice algo como si no sale se va a morir o algo así me dice en mi viaje y yo me empiezo a ahogar. Y oigo la voz de mi suegro. Mi suegro vive, es una persona muy devota del Señor y él es el que me habla. Andrés, tranquilo, mueve el brazo izquierdo, de esta vamos a salir, me va como llevando. Hay una parte en que es un mar cristalino, caribeño, transparente, cálido, y un sitio feo. Era oscuro, frío, había piedras. Yo iba para el lado bonito. Y mi suegro me dice, no señor, es por acá, Sí. es por el lado feo. Me mete al lado feo, el lado frío, y de un momento a otro, no recuerdo tampoco muy bien, una fuerza me empuja hacia arriba del mar. Y yo salgo y respiro. Y yo estaba acostado en la camilla y salto y quedo sentado en la camilla. Ya en la vida real. Sí, que no sé cómo porque yo estaba destrozado, yo no me podía mover. Yo era prácticamente un vegetal. Y salté y quedé sentado en la camilla. Mirando Dios mío. dónde estoy. ¿Y cuál es ese primer impacto? Bueno, de estar, de dónde estoy, Como yo ya sabía, ya Juan Mario estaba muerto. Digamos, la tenía clara. porque te lo había dicho allá en el coma. En el coma, en el viaje, yo sabía muchas situaciones, quedé así, pero con mucha confusión, ¿no? Está mi cuñado y me dice, Andrés, ¿se murió? Perdón, Juan Mario se murió, tuvo un accidente, a usted no le pasó nada, tranquilo, pero Juan Mario está muerto. Yo quedé tranquilo, me acuesto y me duermo, ya en un sueño Normal. normal. Así salí yo del estado de coma. ¿Y en qué momento te das cuenta de que tienes cuántas fracturas? 78 fracturas. 78 fracturas. O sea, ¿cuál es el momento que dice, no me puedo mover, no puedo hablar? ¿Cómo es ese impacto en ese momento? Cuando ya empiezo a despertar, después despierto, ya empieza uno como a aterrizar un poquito. Empiezo a sentirme inmóvil totalmente, los ojos, la boca, y yo aquí no me voy a quedar, y empiezo. Fue muy duro sentirse uno, pero como te voy a decir más antes, desde el momento yo tuve la convicción que yo no me quedaba así. Yo no me iba a quedar así, yo de esta situación tenía que salir y Dios me iba a ayudar. Bueno, eran 78 fracturas, pero ¿qué te ocurría? ¿Tenías paralizado todo el cuerpo? Digamos, las fracturas no son, entre comillas, no es un tema grave. No era lo más grave. No, el tema era la parte, no sé cómo decir, la neuronal, la parte de los nervios. Sí. Se me reventó todos los nervios, sobre todo los del lado izquierdo. Sí. Se me reventó en este momento. Mi lado izquierdo tiene poca sensibilidad. ¿Todavía? Todavía. Me iban a amputar el brazo izquierdo, la pierna izquierda. Ay, Dios santo. Todo eso. La cosa no pintaba bien por el tema de los nervios. Sí. Las fracturas, uno no se muere de fracturas. Pero el tema delicado era el tema de los nervios. Entonces me iban a amputar, como te digo, brazo izquierdo y pierna izquierda. Y es el momento que mi lado izquierdo no tiene la misma sensibilidad del lado derecho. Bueno, yo me imagino que dentro de ese proceso de terapias físicas, psicológicas, familiares, pues hay momentos también, aunque tenías mucho ánimo de salir adelante, pero hay desesperanza, hay tristeza, hay frustración. Cara o Biblia es la idea de que las personas tienen una historia, una cara que muestran ante todo el mundo, pero también tienen una historia que cuentan muy poco, que muy poca gente la conoce y es la que estamos conociendo hoy de Andrés. Esas historias son así como esta, de tristezas, adversidad, desesperanza, rencor, bueno, todas las emociones, pero también tienen un momento en que la persona tiene que decir, bueno, o me quedo aquí hundido en esto, o mi vida da un giro y salgo adelante. ¿Cuál fue ese momento especial
donde dices definitivamente de aquí tengo que salir? ¿Por qué? No, ¿por qué? Siempre iba a salir, pero como dice, hay un momento. Me sacan de la clínica, llego a la clínica vegetal, me tiran en una cama y llega un enfermero. Hay un enfermero que me cuidaba, llegaba, entonces como al cuarto o tercer día, hora de baño. Entonces había una Rimax en mi baño, en la ducha, el enfermero me saca, me lleva a la silla, me pone, prende el agua, me empiezo a bañar. Es agua caliente, entonces el vidrio quedó empañadito. Empañado, iba a decir nublado, no, quedó empañado y mi hija en ese momento tenía 4 años, llega y golpea. El enfermero desempaña el pedacito y sale la carita de ella así. Y me dice, papá, no te quiero ver así. Y ese fue que la hija, papá, no te quiero ver así. Y ahí, y como uno complace a los hijos en todo, sí, había que complacer a la hija. Y ahí empezamos terapia y para adelante, y yo aquí no me quedo, yo no voy a salir de esta. Y empezó todo el proceso que fue muy duro. Sí. De vegetal doloroso. Empecé a mover un bracito, el otro, y pasé a silla de ruedas, pasé a muletas, después a caminador, y hasta que estoy aquí. Ya bien. Eso dicen, creo que de la cabeza quedé bien o más o menos. No, así no sé. Pero Olguita, una cosa, un capítulo aparte, que abrirle casi 1 hora el programa. La persona que está enferma, el herido, digamos, la víctima, por decirlo de alguna manera, es el que está ahí y no sufre. El lío y el sufrimiento real es para los de afuera. Son los que realmente sufren. Y un capítulo especial a mi esposa. ¿Cómo se llama ella? Juliana. Juliana. Un aplauso para Juliana. Un aplauso. Qué Juliana, linda. ese fue uno de los primeros milagros que Dios me puso, haber conocido a mi esposa, Juliana. Esa fue la mujer. Es cansona, da lora, da cantaleta, es necia, como todas las mujeres. Todas son así, pero esta se pasa. Pero es una mujer con unos valores, una tenacidad, es el amor de mi vida. Ella fue la que me sacó adelante y la que me puso acá, como te digo, creo que bien. Sí. Porque es que la vida, el enfermo está en la clínica, pero la vida sigue. La vida sigue. O sea, ella se encargó de todo. De todo. La niña en el colegio y hay que pagar el mercado y hay que pagar la luz y la vida sigue con el esposo en una clínica sin saber si se va a morir, si va a vivir, si va a quedar mal de por vida, va a quedar minusválido. ¿Qué va a hacer de la vida? Claro. Entonces, digamos... O sea, se necesita amor para eso. Digamos, de verdad, los que sufren son los de afuera. Sí. Uno está ahí y uno sale adelante y todo, pero el sufrimiento somos los de afuera. Y esta mujer que vale oro, berraca. Berraca. Ese es un milagro que Dios me puso, que fue a mi esposa. Y, ¿cambió la relación con ella después de esto? Pues yo creo. A mejor, mí, claro. Juliana, llevamos de casado 14 años, yo le digo en chiste, son como 40, para mí se me hacen 40, llevamos 13, 14 años, y Juliana es mi novia. Es relación de novio, nos llamamos, nos escribimos, nos vemos. Mi afán es llegar a la casa a verla o que ella llegue rápido y mi afán es mi esposa y mi hija. Ese es mi afán y mi motor, ese verlas y estar con ellas, y es lo que me mueve realmente. Entonces, una relación de noviazgo, yo creo que maravillosa, porque es un noviazgo de 13 años. Como te digo, es relación de novios, no es de esposos. Chévere, bonito. Bueno, cambió esa percepción de la vida, de la muerte, de la fe. Dios, a ver, ¿qué relación tienes hoy en día con Dios? Dios me tiene aquí. Si va en un carro, Juan Mario Lacerda, el mejor senador de Colombia, iba a ser presidente o vicepresidente, un genio, una persona honesta, recta, intelectual, genio, de lo que no hay. Y Andrés Restrepo, que hay que salvar es a Juan Mario.
el que hay que salvar es Juan Mario, no Andrés. Y no sé por qué motivo Dios escogió que Andrés tenía que sobrevivir a ese accidente. Sé que es para una misión, sé que es para ¿Qué propósito hay? Yo tengo algún propósito que no sé cuál es y me preocupa a veces no saber cuál es el propósito por el que Dios me escogió a mí para que viviera, para que estuviera aquí. Yo tengo alguna misión, algo que hacer tengo. A ver, por lo menos en mi vida has impactado con lo que me has contado de aquellos errores que no conocías. Yo pienso que también puedes contarle a muchas personas eso porque es una forma de mostrar el interior, ¿cierto? De saber, yo no soy tan bueno. Porque yo digo, no, es que yo no he robado, yo no he matado, soy muy bueno, soy no. Bueno. O sea, hay que examinarse en el interior. Entonces, yo creo, para mi concepto, ¿no? Puede ser uno de los propósitos de Ven Dios. y te cuento, ahora que me dices, me haces acordar de una persona que le conté esta historia y exactamente eso mismo le impactó. Y este muchacho, 2 días o 3 días antes, estaba feliz porque había hecho conejo a un taxista. Una carrera de taxi. Y él, antes de que yo contarle, él me estaba contando, estaba feliz porque le había hecho conejo a un taxista. Eran 2 amigos, los dijo que llevara a tal parte y cada uno abrió y salió corriendo para un lado y le robaron la carrera al señor. Lo que te digo, sin saber este pobre señor taxista, esa carrera, ¿en qué lo habrá afectado? Son 10,000, 15,000 pesos y para ellos era un chiste. Para este señor no es un chiste. No. Es la comida de los hijos, o es el colegio, o el pago del servicio, uno no sabe. Y a este muchacho lo impactó tanto que buscó al señor del taxi y le pagó la carrera. ¿Ves? Esa es la misión. Me hiciste acordar ahora del tema del muchacho del taxi. Ese es el propósito, uno de los propósitos. Alguna misión tengo, Olguita, vamos a ver cuál es. Exactamente. Vamos a ver cuál es. Un mensaje que le puedas dar a las personas de pronto que estén pasando en este momento por la misma situación que pasaste de recuperación. Yo creo que el mejor médico es uno. Si uno quiere, uno sale, uno puede lograrlo. A mí los médicos me ven y me dicen, Andrés, usted tiene que estar o muerto o en unas condiciones de salud lamentables y está aquí. Sí. Digo, lo que primero es Dios. Lo primero es ponerse en las manos de Dios. Si no se pone en las manos de Dios, no sale de esto. Y segundo es querer uno. Querer salir adelante y lo estamos logrando, Olguita. Y Dios existe. Es claro, Dios existe y digamos, la meta, tratar de ser bueno en lo posible. Tratar de ser bueno. Tratar de hacer el bien. Entender al prójimo. Entender que somos diferentes. No todos somos iguales. El de Petro no es malo, el de Petro es diferente. El de Uribe no es malo, el de Uribe es diferente. Tratar de entender que somos diferentes y yo creo que así logramos algo de felicidad y llegamos a ese cielo o a ese paso siguiente, porque hay un paso siguiente. Ese también lo vi. Uno muere y llega a un sitio y hay que hacer cosas y acciones en ese siguiente paso. No es que uno sea un alma y llego al cielo y toca un arpa en una nube porque soy un alma, porque me morí. Que hay cosas que hacer allá. Hay cosas que hacer en ese otro paso. Y en ese otro paso hay estratos. Uno puede vivir o en el barrio del Vergel o debajo del puente del río Conveima. O servir los tintos. En ese cielo, en ese siguiente paso. Y aquí es donde uno hace ese curso para vivir bien allá. Bueno, Andrés, pues mire, estas son las historias que nos inspiran a creer que la adversidad no es el final, que es el comienzo tal vez para escribir nuevas historias llenas de valentía como la tuya. Muchas gracias por haber aceptado venir y contarnos tremenda historia. No olvide a ustedes, muchas gracias por la invitación y les recuerdo, Dios existe y Dios está ahí. Yo diría, entreguemos nuestra vida a Jesucristo y aceptemos ser transformados por Él, ¿verdad? De acuerdo. ¿Salud? Bueno, salud. Salud. Soy Olga Lucía Garzón Roa y esto es Cara o Biblia, mi podcast. Cara o Biblia, mi podcast.